Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido Julio. Llegó Julio finalmente y llegó el segundo semestre en la Argentina. De aquí hasta fin de año va a pasar rápido, vamos a tener mucha política. Pero vamos a presentar el programa de hoy, vamos a charlar con Fabricio de la Santa, concejal de la Libertad Avanza en la ciudad de Rafaela. Tenemos muchos temas para abordar en esa entrevista, entre otros la cuestión de su dieta. Recuerdan ustedes, hay un caso de un embargo contra sus ingresos en el Consejo Municipal, después el tema del sorteo, de la dieta que reciben los concejales de la Libertad Avanza. Así que, entre otros temas, hay mucho en esa agenda para abordar durante media hora de charla con Fabricio de la Santa. Y como siempre, el programa tiene la última pregunta de Natalia Aquilino. Y al final nos encontramos todos los miércoles con Soledad Saluso y con Lucas Aimo para orientar la charla, recostarla un poco sobre la economía de todos los días. Esta es la propuesta para la última pregunta de este primer programa de julio. Ahora vamos a repasar a todas las empresas que nos acompañan en esta 10ª temporada y luego sí tenemos un pequeño recorrido por un álbum de fotos. Auspician la 10ª temporada Food Solutions América. Te acompañamos desde la idea hasta el producto final, convirtiendo tu visión en una realidad eficiente. Food Solutions América. Soluciones e innovación para la industria de alimentos. Centro Asistencial. Medicina privada líder en Rafaela y la región. Un sistema solidario creado por la Asociación Médica del Departamento Castellanos. Acerma, más de 25 años transformando el mercado del acero. En Rafaela, Avenida Prevístero Cerdán 330. Cristalsil, 30 años de experiencia en hielo molido y rolitos. Cristalsil, la fresca calidad. Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región, liderando el desarrollo empresarial con calidad de gestión y servicio. Andrés Brarda, abogado, especialista en Derecho Laboral, posgrado Universidad Nacional del Litoral, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, trámites ante Comisión Médica y Ministerio de Trabajo. Senador provincial por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo. Bien Sano, comida saludable, Las Heras 447. Bien, aquí estamos para abordar algunos temas de la semana. Esto es muy fresquito, vamos a compartir la primera fotografía, tiene que ver con un encuentro interministerial, ya son una especie de método para hacer una especie de diagnóstico del gobierno provincial. Ahí lo vemos al gobernador Maximiliano Puyaro y a la ex vicegobernadora, actual diputada nacional Gisela Scaglia, encabezando este encuentro ahí con una especie de muchas palabras que salen de la gestión. Lo que dijo el gobernador Puyaro es a todos los funcionarios que estaban ahí en el auditorio de primeras, segundas, terceras líneas, salgan y en clave política empiecen a capitalizar los cambios que llevamos adelante con esta gestión desde hace 2 años y medio. Este es el momento de acelerar y terminar con los cambios y transformaciones que hemos iniciado hace 30 meses, dijo el gobernador Puyaro como una especie de director técnico para motivar en este Mundial de la Gestión santafesina. La consigna es llegar muy bien al 2027, no es un secreto a voces que Puyaro intentará ser el primer gobernador de Santa Fe reelecto en forma consecutiva al punto que así lo permite la nueva constitución de la provincia, esa que se reformó en 2025. Segunda escala en este álbum, ahí vemos extraña junta, ¿no? El Partido Socialista impulsa una alternativa para 2027 con consenso de un amplio arco opositor. Esta foto es en el marco de la celebración del 130 aniversario del Partido Socialista. Ahí la dirigencia del socialismo, el peronismo, el radicalismo y la coalición cívica coincidieron en la urgencia de confluir en una propuesta política amplia y federal para la Casa Rosada, para tener una propuesta
una alternativa a la Libertad Avanza en el 2027. ¿Sabe quiénes están ahí? Mónica Fein del socialismo, Esteban Paulón, uno de nuestros entrevistados en esta 10ª temporada de La Última Pregunta, y también Carlos Bianco, hombre fuerte de la gestión del gobernador Axel Kicillof, socialismo y peronismo kirchnerista. ¿A dónde derivará eso? Próxima foto, a ver si tenemos una más. Bueno, ahí está, Diego Santilli con aquí en Rafaela, Brian Mayer, ahí está. Bueno, y el hijo de Diego Santilli, corredor de tercer pista, Diego Santilli, vino a Rafaela y a la semana ascendió. Ahí también estuvo con el gobernador Puyaro y el intendente Leonardo Viotti. ¿Qué habrán hablado? ¿Solamente de la carrera? ¿Solamente del TC? ¿O algo de la gestión? Bueno, aquí estamos entonces con este pequeño repaso por las fotos. En Rafaela estuvo Karen Tepp, ¿será candidata a gobernadora del peronismo santafesino en el 2027? Ahí está, junto con Alcides Calvo compartieron una actividad en el Sindicato de la Carne el viernes pasado. Pablo Corsalini está entre Karen Tepp en el medio y Alcides Calvo es intendente de Pérez, también es impulsor de un espacio de intendentes ganadores del sur santafesino enrolados en Vamos. Están dando la discusión sobre cómo rehacer al peronismo santafesino para hacerlo más competitivo en el 2027 y que Puyaro no la tenga tan fácil en esto de ser reelecto. Habrá que ver hasta dónde llegan, pero Karen Tepp asoma con muchos votos, fue electa diputada nacional el año pasado como una posible candidata del peronismo, pero ella no es peronista, es de Ciudad Futura, un espacio un poco más tirado a la izquierda. Eso pasó aquí en Rafaela en los últimos días. Ahora sí, nos vamos a la pausa y en el próximo encuentro estará Fabricio de la Santa para hablar de una agenda muy intensa. ¿Qué va a hacer el Consejo ahora en julio también, que tiene receso legislativo, pero no se detiene, no tienen vacaciones? Muchas cosas por charlar con Fabricio. Ya volvemos. Bien, aquí estamos entonces para hablar de Consejo Municipal, para hablar de la Libertad Avanza con uno de los referentes que desde diciembre del año pasado ocupa una banca en el cuerpo legislativo, Fabricio de la Santa. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, gracias por venir a la última pregunta una vez más. Una vez más. Bueno, ¿y cómo están estos primeros 7 meses en el Consejo Municipal? Digamos, de alguna manera ya incorporaron esa costumbre de ir todas las semanas al Consejo a debatir, un lugar en donde vos, de alguna manera, fuiste con algunas declaraciones muy crítico sobre cuál es el rol del concejal. Exactamente. Bueno, de hecho nosotros en realidad, criticamos, además del rol del concejal, todo el sistema de cómo funciona. Porque desde un principio nosotros vimos, incluso antes de haber asumido, yo iba a todas las sesiones porque nosotros ganamos las elecciones 6 meses antes, como se desdoblaron, empezamos a ir a todas las sesiones antes de haber asumido y veíamos que la mecánica de eso, la dinámica que tiene, tiene que cambiar absolutamente porque se pierde el tiempo en discusiones insensatas, irrelevantes, en pavadas, en presentar minutas porque se quemó un foco, en ver qué falta, todas cosas que no tienen absolutamente ningún sentido práctico, que no hacen al desarrollo de la ciudad. Y nosotros pretendemos cambiar el enfoque y traer soluciones reales. ¿Y pudieron en estos 7 meses hacer algo? Bueno, de hecho, hemos logrado muchas cosas ya, aún estando en minoría, porque también tiene que ver con salir de la discusión ridícula de la política, porque había una discusión bipartidista, que porque sos de este partido no te apruebo nada y porque sos del otro tampoco, y la discusión inconducente. Pero cuando uno aporta soluciones concretas y lógicas, se consiguen los acuerdos. De hecho, ya hemos logrado, antes de asumir, logramos, con la presión que empezamos a hacer, que se bajaran los impuestos, por ejemplo, en muchas cosas. Que se eliminaran algunos, los impuestos que se le cobraban a los bares por tener sillas en la calle, van en contra de cualquier actividad, en contra de la creación de empleo, en contra de que el negocio sea rentable para el que lo hace, con lo cual era un perjuicio para todos. Todos esos impuestos logramos eliminarlos, sacarlos de la tributaria. Y después fuimos haciendo algunas propuestas. La última que logramos aprobar fue, por ejemplo, la ordenanza que habilita las aplicaciones de transporte. Didi, Uber, Esa salió por unanimidad, ¿no? Salió por unanimidad. No iba a salir, pero no es poco. Algunos, está bien. Algunos nos acompañaron, otros probablemente no convencidos, pero obligados por las circunstancias, la tuvieron que votar, sobre todo el kirchnerismo. La votaron después a favor. Pero tenemos legislaciones que son obsoletas y no hay que pretender que los nuevos sistemas se adapten a legislaciones vetustas y obsoletas, sino que la legislación se tiene que adaptar a las nuevas formas de trabajo.
facilitar la creación de empleo. Didi genera muchos puestos de empleo, genera una forma de transporte accesible para un montón de personas, se multiplicó hasta ahora casi por 20 la cantidad de gente que usaba auto alquiler y que ahora lo usa, para ir al trabajo, para un montón de cuestiones. Entonces lo razonable era destrabar todo para que la gente pudiera hacer esa actividad. Y bueno, lo logramos. Y está demostrado que de alguna manera también se puede volver sobre sus pasos, se puede corregir, porque en diciembre se había aprobado una ordenanza. Exactamente. Para digamos, el ecosistema, digamos, del transporte de personas en la ciudad, del transporte del sector privado. No funcionaba bien, todos estaban insatisfechos y volvieron a discutir el Nosotros tema. en ese momento ya habíamos asumido, ese proyecto está presentado, había ingresado después del nuestro. Nosotros fuimos los únicos dos concejales, los de la Libertad Avanza, que votamos en contra de esa ordenanza, la que se aprobó en diciembre. Vos y tu compañera de bloque, Milagros Zafra. Exactamente, porque lo planteamos en la sesión. De hecho, esa ordenanza era impracticable. Y de hecho, tenía artículos que eran inconstitucionales. Porque literalmente prohibía que las aplicaciones trabajen. O sea, lo prohibía. Pedía cosas que eran imposibles de cumplir, entonces la prohibía. Nosotros dijimos que eso no iba a andar, que en breve lo íbamos a tener que volver a tratar en unos 3 meses. ¿Qué pasó? A los 3 meses la volvimos a tratar, se derogó esa y se aprobó la nueva y ahora están todos, incluso le facilitamos las condiciones de trabajo a los remises también. Le facilitamos el tema del carnet, que les pedían un carnet profesional que es carísimo y que no tiene sentido para andar en auto en la ciudad. Porque si tienes que manejar un camión que transporta combustible o alguna carga peligrosa o pólvora, pero para manejar un auto como manejamos nosotros no tiene ningún sentido tener un carnet profesional. Un ejemplo que yo doy siempre es, si ahora salimos acá y nos vamos a tomar un café, y yo te llevo mi auto, ¿qué carnet especial tengo para transportarte? Ninguno. Y si vamos en tu auto, ¿qué carnet especial vos para transportarme a mí o a otra persona? Ninguno. Bueno, entonces, lo razonable es que eso se aplique a todos los que conducen el mismo vehículo. Bueno, eso es lo que logramos y se facilitaron un montón de cosas. De acuerdo, entonces hay como una especie de balance favorable estás haciendo de estos primeros meses de experiencia en la gestión legislativa. Hasta ahora sí. Y ahora estamos tratando de que no se haga eficiente el presupuesto y no se aumente la carga impositiva. Porque tenemos un presupuesto que lo venimos diciendo desde que empezamos en campaña, que el presupuesto tiene una cantidad de gastos innecesarios y un despilfarro escandaloso. Entonces, ante la propuesta, sucesivas propuestas, porque no es la primera esta, ya pasó el año pasado, de subir impuestos para seguir cubriendo gastos innecesarios, la idea es racionalizar el presupuesto, empezar a ahorrar de donde no, donde hay gasto ineficiente, donde hay un montón de cuestiones que no tienen ningún sentido que la financie el vecino, que son privilegios de algunos que los pagan todos. Entonces eso se tiene que eliminar, entonces se pueden cubrir todos los servicios, mejorar los servicios sin subir los impuestos. Incluso nosotros creemos que los impuestos deberían bajar, no subir. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Por lo menos está sobre la mesa el tema. Exactamente. Que no es poco. Julio plantea un receso legislativo, sí. Pero de todas formas tienen ustedes una agenda de trabajo, más allá de que no haya sesiones ordinarias. Exactamente, porque hay que trabajar con la nueva ley de municipalidades, hay que modificar el reglamento interno del Consejo, hay ordenanzas que hay que terminar de resolver y tratar, por ejemplo las ordenanzas vecinales, y algunas otras cuestiones que se van a tratar durante el receso. O sea, no va a haber sesiones, salvo que se llame una sesión extraordinaria, pero se va a trabajar en comisión entonces, todos esos temas para agilizarlos y resolverlos antes de que empiece el periodo ordinario. Bueno, ¿y la relación con el resto de los bloques, con el oficialismo, con el otro bloque opositor, que es el del Partido Justicialista o kirchnerista, como a vos te sale de nombrarlos, definirlos? No es que me sale, es así, es el kirchnerismo, porque de hecho, ya lo he comentado, les dicen kirchneristas y se enojan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque les da vergüenza ser kirchnerista? Si les da vergüenza ser kirchnerista, por algo será. Bueno, porque ¿qué vemos en el kirchnerismo? Es el partido de los delincuentes. O sea, nadie los obliga a que estén ahí. Se ponen solos a representar ese espacio. Bueno, que carguen con lo que le corresponde entonces. Porque literalmente es el partido de los delincuentes. Lo estamos viendo todos los días en televisión. Robos, saqueos, dólares que van para todos lados en cajones, en vestidores, en roperos. Nadie puede explicar nada. Con la complicidad incluso del sistema judicial, que mete preso al que roba una gallina, pero no mete preso al ladrón de guante blanco. Bueno, eso no puede pasar, y es parte del sistema que hay que cambiar. Así que, pero en general nosotros tenemos buena relación con todos, o sea, no es un club de amigos el Consejo, ahí vamos a hacer un trabajo. Porque ni siquiera es una cuestión personal, porque no es una cuestión es una cuestión de ideas. A veces se coincide, a veces no. Se coincide, si no, mientras se maneje dentro de la lógica del respeto, las cosas funcionan bien. De acuerdo. Aquí en la última pregunta, bueno, ya conocés, tenemos siempre algunos inputs, algunos materiales como para compartir y seguir la Perfecto. charla. Vamos ahora con el primero desde el Consejo Municipal.
Yo siempre lo planteo incluso en el Consejo, falta una mayor mirada sobre qué está pasando en Rafaela. Y cuando vos estás alineado al gobierno nacional, también es bueno poder gestionar algunas cosas, poder traer a Rafaela algunas soluciones y por ahora nosotros eso no lo vemos, o muchas veces, como hablábamos al principio, esto de nacionalizar los debates o creer que lo que pasa en el Congreso de la Nación puede pasar en el Consejo de Rafaela, lejos está de ser así. El gran valor que tenemos los que cumplimos un rol en la gestión pública es estar en la calle, conocer lo que pasa, poner la cara y trasladar esas necesidades en el Consejo. No vemos que esté pasando esto. Está bueno Brian, que es una persona joven, que se involucra, incluso estuvo en el Consejo con una iniciativa del RIGI local, y todos lo recibimos, lo escuchamos. También, bueno, hay que saber ser oposición, ¿no? Uno puede demostrar algunas cuestiones, pero también, como decía antes, cuando estás alineado, también gestionar para Rafaela y traer soluciones. Bueno, María Paz Caruso, aquí en el living de La Última Pregunta, hablando sobre La Libertad Avanza, sobre los referentes locales y la posibilidad de hacer alguna gestión con el gobierno nacional, teniendo en cuenta que desde el 2023 para aquí cambió radicalmente la relación entre la Casa Rosada y prácticamente el resto de los estados. No tanto con las provincias, pero sí con los municipios. Ya no hay intendentes golpeando distintas secretarías o ministerios de la Nación para pedir fondos. Ya no existe esa posibilidad prácticamente. Bueno, de hecho, a lo que refería María Paz, de cuando se está alineando con el gobierno nacional a traer soluciones, es lo que estamos haciendo nosotros, que es lo que no hicieron ellos. Porque cuando ellos estaban alineados con el gobierno nacional, provincial y local, porque estaba el presidente kirchnerista Fernández, el gobernador Perotti y el intendente Castellano. ¿Qué solución trajeron a la ciudad? Ninguna. ¿Qué resultado tenemos? Que desaparecieron millones encubiertas, que la obra de cloaca no se terminó, que ninguna de las obras que estaban haciendo con presupuesto nacional no se terminaron. Ahora no tenemos ni la obra ni la plata. Nos preguntan por la Ruta 34, que estamos gestionando eso, de hecho lo estamos haciendo y no es fácil solucionarlo, porque implica un montón de inversión con dinero que desapareció durante la gestión del expresidente condenado, golpeador de mujeres y procesado Fernández, no tenemos ni la obra ni la plata. El dinero desapareció y ahora están pidiendo que nosotros resolvemos lo que han hecho desaparecer a quienes ellos representan. Bueno, entonces uno tiene que, antes de exigir a los demás, hay que ver qué es lo que hizo uno. Porque estamos solucionando cosas, pero no es fácil. De hecho, las rutas nacionales, no solamente la 34, que ahora estamos en proceso de solución, porque ahora se presentaron los pliegos, se estuvieron abriendo, se está seleccionando qué empresa va a hacerse cargo del corredor vial, con inversión de la propia empresa privada, sin meter la mano en el bolsillo de la gente, de los ciudadanos, porque no se va a pagar con impuestos. Se está resolviendo, fue todo un proceso, pero lleva un trabajo. Pero claro, ¿de dónde venimos antes del 23? Donde tenemos a la expresidente, Cristina Fernández, que precisamente está presa por haberse robado la ruta. Está presa y condenada por la justicia y por todas las instancias judiciales por la causa habilidad, por haberse robado las rutas de todo el país. Entonces, antes de exigir que traigamos soluciones, tendrían que ver qué es lo que hicieron ellos y hacer una autocrítica, porque no hay que nacionalizar los debates. Bueno, cuando no les conviene, bueno, no, sí vamos a nacionalizar todo. Bien, ¿la relación con Brian Mayer? Brian viene de vez en cuando acá a Rafaela, él trabaja en Buenos Aires, Sí. Pero sí, cuando viene conversamos, o sea, de vez en cuando viene acá a Rafaela. Bueno, la semana pasada tuvieron reuniones ustedes con Milagros por el tema de vialidad. Precisamente por el tema de vialidad. Y por otros temas también. La Nación va a empezar a liberar algunos fondos para capacitación Ministerio de Trabajo. laboral. Lo que era el plan, lo que eran los planes para financiar la vagancia, que pasó durante el gobierno kirchnerista, de financiar la vagancia, donde incluso la gente que recibía algún aporte no podía trabajar porque perdía la ayuda económica. Bueno, ahora eso no va a pasar. La gente no va a perder la ayuda económica que está recibiendo, pero a su vez va a recibir una capacitación para poder insertarse en el mercado laboral. Y va a haber incentivos para las empresas que contraten, va a haber incentivos para la gente que capacita a esas personas, y esa gente cuando asume un trabajo va a recibir también un pago por trabajar, no por no trabajar, por trabajar. Así que estamos trabajando en eso, se van a anunciar, de hecho estuvimos en el Ministerio de Trabajo viendo cómo va a funcionar eso en detalle, y ahora lo vamos a empezar a comunicar y difundir entre los empleados y los empleadores. O sea que están haciendo cosas. Por supuesto que ustedes están haciendo como cosas. bloque de concejales rafaelinos de La Libertad Avanza que tienen
sintonía con el gobierno nacional. Exactamente, exactamente. Estamos trabajando en lo que es el tema de vialidad, estamos trabajando en resolver un montón de cosas que son ilegales, por ejemplo, eso lo vamos a comunicar ahora próximamente, mañana o pasado, oficialmente. Pero tenemos que la gente sepa que tenemos, muchos de los radares que están sobre la ruta nacional son todos ilegales. Están cobrando multas ilegalmente. Tenemos una lista de 100 radares que han sido colocados ilegalmente por las comunas en rutas nacionales. En rutas nacionales, para robarle el dinero a la gente, literalmente, porque sacar el dinero ilegalmente es robar. Bueno, le están robando a la gente, ya le han robado con multas, y ahora vamos a difundir la ubicación de todos esos radares y la gente va a poder reclamar a los que le cobraron que le devuelvan el dinero. Y aparte que no se va a poder seguir cobrando ni haciendo infracciones a la gente que circula con radares ilegales. De acuerdo. Bueno, vamos a esperar esa información, Fabricio. Perfecto, se las voy a acercar. Bueno, la semana pasada estuvo la senadora nacional Carolina Lozada por la provincia de Santa Fe. De alguna manera tiene una visión amigable sobre el gobierno nacional, concurre a reuniones habituales por el tema de aplicar una ley macro que se había aprobado en el Congreso en el 2024. Tiene reuniones con funcionarios del gobierno nacional. Vamos a compartir declaraciones, qué dijo y después charlamos sobre eso. Ok. Diciendo que hay muchas cuestiones. A ver, si bien hay muchos subsidios que es lógico que el gobierno empiece a recortar, no puede ser que haya una diferencia respecto de la ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires siguen habiendo subsidios que en el interior del país no los tenemos. Entonces eso ya te muestra algo que es de todas maneras injusto. Al igual que también insisto y mucho con respecto a la necesidad de la obra pública. Se puede tener obra pública transparente. Lo mismo que nuestras rutas nacionales son un desastre. Eso no solamente nos afecta a nosotros porque afecta a la vida de todos los santafesinos que van de una localidad a otra y se pueden matar. Y es así literal, porque pasa y constantemente, sino que también, si uno lo ve por el tema de la producción, el producto de todo nuestro campo, de países limítrofes, de provincias limítrofes, pasa por nuestra provincia. Entonces, qué importante que es que las rutas estén bien. La infraestructura, la obra pública son inversiones y no gasto en un país, inversiones importantes para el crecimiento y el desarrollo. Bueno, ¿qué opinás? Bueno, de hecho es fundamental invertir en infraestructura, porque es lo que necesitamos, es lo que deberíamos preocuparnos acá en el Consejo de la Ciudad en vez de discutir pavada, pero claramente se está haciendo. ¿Y cómo se hace la obra pública transparentemente? A través del sector privado, contratando a empresas privadas que hagan la obra sin que el Estado tenga la posibilidad de estar metiendo la mano en la lata a través de funcionarios y entidades públicas, como pasa ahora, porque vialidad es una desgracia. La que hicimos cerrar se opuso al kirchnerismo, porque ¿vialidad qué es? Es un nido de corruptos y de sinvergüenza. La mayor causa judicial hasta ahora de corrupción fue en vialidad. Bueno, la idea de cerrar vialidad, el kirchnerismo se opuso, entonces tenemos que gastar millones y millones en mantener vagos y sinvergüenzas que están en vialidad, que están de a miles, que no hacen nada, porque ahora que estamos recorriendo la oficina de vialidad, vos vas a entrar a una oficina de vialidad y hay 50 personas que están así sentadas con el mate y el bizcochito tomando mate, no hacen nada, y como son planta permanente, no se los puede echar porque están eternos para siempre. Bueno, es todo un sistema nefasto con el que hay que terminar, y ese dinero, en vez de mantener zánganos y ñoquis, tendríamos que llegarlo a comprar pavimento para hacer rutas. Y se tiene que gestionar a través de empresas privadas para que los políticos no estén en el medio metiendo la mano en la lata. Porque el origen de la corrupción es la política. Pero a las empresas privadas después hay que controlarlas también. Bueno, ese es el rol del Estado, controlar. El Estado tiene que ser el árbitro, el ente de control. Porque no se puede ser juez y parte. Porque si el Estado controla y se tiene que controlar a sí mismo para hacer una obra, ¿qué pasa? Es el resultado que tenemos. No tenemos ni la ruta ni el dinero, gente con problemas, accidentes en la ruta y políticos millonarios. Bueno, eso no puede más pasar. El sistema nefasto y corrupto que tenemos, que venimos arrastrando hace décadas, eso tiene que terminar. Bueno, Fabricio de la Santa, concejal de La Libertad Avanza en la ciudad de Rafaela, está aquí en la última pregunta. Ahora nosotros vamos a una pausa, pero después tenemos una agenda con temas picantes también para continuar esta charla. 15 minutos más, ya volvemos. En este miércoles de la última pregunta estamos con Fabricio de la Santa, concejal de La Libertad Avanza en Rafaela.
En un ratito nada más está la última pregunta, así que vamos a compartir una muy buena última pregunta hoy, así que para generar esa expectativa, pero tenemos un recorrido que cumplir antes. Fabricio, el tema dietas de los concejales, el tema dieta de Fabricio de la Santa, ¿cómo está? Bueno, nosotros venimos cumpliendo absolutamente con lo que dijimos en campaña. Nosotros queremos que, de hecho, fue el primer proyecto que presentamos. Queremos que un concejal no puede ganar lo que está ganando. Es un disparate. Alrededor de 4 millones de pesos de bolsillo hoy. Sí, sí, más. Porque, o sea, de bolsillo, pero... De bolsillo. Porque de hecho lo que publican es de bolsillo, pero al ciudadano le sale mucho más, porque eso tiene todos los aportes, porque los concejales están en relación de dependencia, algo que no debería pasar. Porque son cargos temporales, no deberían estar en relación de dependencia. A eso tienen todos los aportes, más las cargas patronales, más lo que paga el consejo. Un concejal cuesta aproximadamente más de casi 7 millones y medio de pesos por mes, un poco más. Es un disparate, es un disparate. No digo que vayan gratis, pero que tengan un sueldo razonable. Nosotros propusimos que los sueldos deberían bajar por lo menos a la mitad, en vez de 4 que sean 2 millones. Que ya es mucho más de lo que cobra un empleado de comercio, o sea, no se pueden quejar. Bueno, pero ¿qué pasó? Nosotros presentamos el proyecto, lo modificaron y dijeron que era optativo. En ese caso hubo como una especie de acuerdo no visible entre oficialismo entre todos, menos nosotros de la Libertad Avanza. Exacto. Nosotros dijimos que hasta que logremos que todos los concejales entiendan que tienen que bajarse el escandaloso sueldo que cobran, nosotros íbamos a donar esa parte que propusimos bajar. Y lo estamos. De hecho, bueno, les aviso a todos que hoy vamos a hacer el sorteo. Ayer hicimos el sorteo porque una parte se lo damos a escuelas. Se hizo el sorteo la semana pasada, ganó la escuela. El jardín que está en la Escuela Alberdi. Joaquín Rosales. No me acuerdo. Peñalosa. Vera Peñalosa. Ganó ese jardín. Todos los meses gana una escuela, un jardín o una escuela primaria o secundaria. Y la otra mitad, que es ¿por qué? ¿Por qué una escuela? Porque es donde deberían ir los impuestos. En vez de pagarle a un concejal, el dinero de los impuestos es para eso. Y como los impuestos deben bajar, la otra mitad que hacemos, se la devolvemos a la gente, lo sorteamos entre la gente, entre los que Hay se quienes anotan. dicen que en realidad están haciendo ustedes una especie de tener una caja política con esa plata del dinero del Estado local y hacen un poco de política en la Libertad Avanza, que promocionan sus figuras. No, siendo estamos haciendo lo que especie de dijimos. benefactores. No, estamos haciendo lo que debería hacer el Estado. Es lo que debería hacer la política, el dinero de los impuestos. ¿Para qué pagamos impuestos? Queremos educación pública, queremos salud pública, queremos seguridad, el dinero debería ir ahí. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Que el dinero que pagan los ciudadanos vaya ahí, o sea, vaya, y la parte que tiene que bajar, ¿qué hacemos? Se la devolvemos a la gente, sorteamos. Bueno, Bien. es sencillamente eso. Hoy vamos a hacer el sorteo, así que la gente que se quiera anotar, en nuestra cuenta de Instagram, en la biografía, en el Renglón Azul, en mi cuenta personal, La Libertad Avanza, completan el formulario y hoy mismo participan en el sorteo. De acuerdo. Bueno, y después el otro tema, vos hiciste una conferencia de prensa en la sede de la Libertad Avanza por el tema de si tenés embargo o no contra tu dieta. Sí, bueno, hicimos de hecho estamos en un trámite judicial porque eso viene de antes incluso de que fuera concejal. Más de 10 años tiene. Más de 10 años. Es lo que se llama la industria del juicio. Los juicios inventados, que en el rubro de la construcción, que es el mío, pasa siempre, pero pasan todos. O sea, yo no creo que haya una pyme, una empresa que no tenga un problema de esto. De hecho, hemos recibido miles de mensajes de gente que dice, pon esto, porque tenemos este problema, porque es inviable, porque las empresas se funden. Aparece algún sinvergüenza, asociado probablemente con algún abogado, también sinvergüenza, inventan un juicio, van en una reconstrucción, ¿qué hacen? Van a una hora, están una semana y dicen, no, yo trabajaba para él, porque no es que demandan uno, demandan a varios. En esa demanda no es que estoy yo ahí. Tiran a ver a quién le pueden sacar algo. ¿Y qué pasa? Y el sistema judicial los avala. La mafia de la industria del juicio, avalada por todo un sistema nefasto, los avala. Porque cuando vos vas a defenderte, vas a mostrar las pruebas, ¿qué te dice un abogado laboralista? Te dice, ni te defiendas porque total igual se lo van... porque aunque ganes, como el que te demandas insolvente, igual tenés que pagar. Así que tratá de llegar a un arreglo. Bueno, no vamos a llegar a ningún arreglo, porque yo no voy a ser parte de ese sistema corrupto y nefasto y lo vamos a enfrentar. Estamos demandando penalmente por estafa, porque literalmente se llama estafa procesal, lo estamos demandando y esto viene bien para exponerlo. O sea, si lo que me está pasando me sirve para exponer lo que le pasa a todas las industrias, a toda la gente que trabaja, bienvenido sea. Y vamos a mostrar las pruebas, estamos mostrando todo públicamente, y vamos a mostrar las pruebas porque tenemos las pruebas para demostrar que eso es una estafa procesal. Y si la justicia no nos quiere escuchar, lo mostraremos públicamente. Y después todos los que, y como siempre decimos, vamos a todos los responsables los vamos a mostrar con nombre, apellido, foto y video. Y tendrá que poner la cara, porque es muy fácil estar en un segundo plano,
gobierno y esconderse y nadie sabe. A lo mejor lo tenés parado en la cola del supermercado, al que te fundió una empresa, al que dejó mucha gente sin trabajo, ya sea parte del sistema judicial, el nefasto que hizo la estafa, los que sean. Bueno, que la gente los vea en la calle y después tendrá que circular y dar la cara. Eso es lo que tenemos que hacer, empezar a exponer todo el sistema corrupto, que es una desgracia. ¿Estás enojado? Pero por supuesto, ¿cómo no está enojado? Pero está lo bueno es que no es que estoy yo enojado, está toda la sociedad enojada. Porque nos pasó con lo de Didi, que recibimos una cantidad de mensajes cuando la gente quería aprobar lo de Didi, de los usuarios y de los que trabajan. Y ahora nos pasó, y lo que me llama la atención es que, más allá de que nos están llamando incluso de otras provincias, nos han llamado equipos de abogados que dicen, bueno, esto es toda una estafa procesal, que los juicios, la gente del juicio, bueno. Pero lo que me llama la atención es que no es que me llama un empresario que nos ha llamado o gente que tiene pyme, nos llaman los trabajadores, los empleados. Que dicen, yo trabajaba en una pyme, éramos 15 empleados, apareció uno de estos a hacer una estafa laboral, se fundió la empresa y los otros 14 nos quedamos sin trabajo. Mira vos. Y nos dicen, expongan esto, muéstrenlo, bueno, es lo que vamos a hacer, lo vamos a mostrar. ¿Y el embargo en contra de tu dieta se activó, todo, se aplica? No, está, bueno, aparte, esto porque aparte, ahora tiene otra connotación, porque lo están usando, sería lamentable que un juzgado participe de esto, pero lo están usando políticamente con la intención de hacer daño. Entonces notifican mal a propósito, yo estoy en el Consejo, notifican a la municipalidad se hace información privada, la hace pública, con lo cual si hay violación de correspondencia y delitos penales, vuelven a notificar mal, esto es una improvisación en el apuro de querer hacer algún daño, bueno, lo vamos a poner, volvieron a notificar mal al municipio, bueno, nosotros lo estamos resolviendo judicialmente y lo vamos a exponer públicamente. No va a quedar en el subsuelo o abajo de la alfombra como tiende a quedar siempre y los nefastos y los tránsfugas de siempre pretenden salirse con la suya. Esta vez lo vamos a poner y todos van a tener que dar la cara, todos van a tener que dar la cara. Bueno, te lo preguntamos, así que te lo teníamos que preguntar. Por supuesto, y es bueno comunicarlo, y me alegro que toda la gente se esté enterando, porque vamos a trabajar para que todos los beneficios y toda la legislación vaya en favor de la gente bien que trabaja y no en favor de todos los sinvergüenzas, como viene pasando con todo el sistema político. Cambiamos de tema y bueno, ahora también tenemos aquí en la agenda, en el guión de la entrevista, un nuevo, vamos a citar a Rafael Barreiro, el expresidente de la Federación de Entidades Vecinales, pero también dirigente vecinalista, titular de la vecinal del barrio Belgrano. Esto decía la semana pasada aquí en Lex. Era totalmente previsible la caída del aporte nacional, la caída del aporte provincial, la caída de la recaudación en general. Y también son decisiones anteriores que se tomaron, como las falta de gestión y la pérdida de recursos del DREI y otras cuestiones que todo el mundo conoce. Y las decisiones en los gastos, que todo el mundo se quejaba y dudaba de la prioridad de esos gastos, y sin embargo se hicieron. Entonces, el congelamiento de la OCM es el 10% del faltante declarado por la municipalidad. Acá hay que salir a gestionar de una manera distinta y de eso se trata. Cuando la gente se cansa, la ciudad va a responder o sobre la imposibilidad de la dirigencia de resolver las cuestiones cotidianas básicas de seguridad de los vecinos. Bueno, Rafael Barreiro hablando sobre esta exposición del municipio de que tuvo que anunciar un fuerte recorte para el segundo semestre ante la caída de ingresos. Bueno, de hecho es lo que propusimos nosotros, porque ante la propuesta de no subir los impuestos, porque es fácil decir no subimos los impuestos, bueno, pero ¿cómo financiamos todo el despilfarro que hay? Entonces, nosotros a esa ordenanza, cuando se votó, le agregamos un artículo donde decíamos, bueno, no hay que subir los impuestos, bueno, pero ¿de dónde vamos a ahorrar para no subir los impuestos? Entonces, se forzó una revisión total del presupuesto y evitar el gasto que no tiene absolutamente ningún sentido. Uno de los gastos que son escandalosos es, por ejemplo, el transporte público. Da una pérdida de 2.100 millones de pesos. 2.100 millones de pesos. Sí, pero, y si vos te parás a ver en la calle, porque hay líneas que funcionan en algún horario particular. La 1 y la 3, por ejemplo, en el horario de entrada y salida del trabajo, o en el horario escolar, de entrada y salida de escuela, funcionan. Pero el resto del día circulan absolutamente vacías. Si ahora nos paramos en el centro y ves que pasa el chofer solo con nadie atrás. De hecho, salió un informe periodístico en este último tiempo donde mostraban literalmente, hicieron todo el recorrido con el colectivo vacío. Que de hecho el colectivo parece un Tesla, yo le decía, parece un Tesla, porque falta que se baje el chofer y se maneje solo. No va nadie arriba. Entonces hay que ahorrarlo. ¿Y eso de dónde viene? De la época kirchnerista, cuando la ciudad recibía un subsidio. Pero el gobierno nacional kirchnerista, ¿qué hacía? No pagaba un subsidio por la cantidad de gente que circulaba, pagaba un subsidio por la cantidad de líneas que daban vueltas. Entonces, ¿qué hacía el municipio? Ponía 20.000 líneas a dar vuelta para cobrar el subsidio y guardarse la plata. Bueno, eso no puede pasar. Tenemos que terminar con pedirle plata a Nación para despilfarrar. ¿Cómo ahora las cosas siguen funcionando y el subsidio se terminó?
Ahora, por ejemplo, en el barrio 42 yo vi que salieron a decir, el intendente salió a decir que se tiene que hacer cargo de un gasto que debería haber pagado Nación del loteo del barrio 42. ¿Cómo va a tener que venir Nación con impuestos nacionales a pagar un loteo de un barrio de una ciudad? ¿Impuestos nacionales qué son? ¿Qué está pretendiendo? Claro, ¿Que un sanjuanino, un riojano o un salteño vengan acá a pagar un loteo? Pero, para darle información de contexto, era un acuerdo, un programa... entre el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández y el gobierno kirchnerista de Castellano. Claro, hasta el 2023. Hasta el 2023. Bueno, ¿qué pasó? Que quedó sin pagar casi 400 millones de pesos. Se quedó sin pagar, ahora se va a pagar. De hecho, ya está resuelto cómo se va a pagar. Para evitar un juicio. Para evitar un juicio. Y lo mismo pasa con la obra de cloaca. ¿Por qué no destinamos dinero a terminar el módulo de cloaca que no vale nada en vez de gastar fortunas en otras cosas? El módulo de cloaca vale... la mitad de lo que vale el módulo de cloaca es lo que pierde el transporte público. Con eso va a terminar el módulo. ¿No es más importante eso en vez de tirar el dinero en colectivos que circulan vacíos y que no llevan a nadie? Bueno, es un lindo debate para dar en el Consejo, ¿no? Es que lo estamos dando y lo vamos a seguir dando, sí. Bien. Tenemos más para compartir, más del archivo. Creo que en líneas generales hay una idea de un rol del Estado, que el Estado tiene un rol, que tiene que ocupar un rol, que tiene que promover la producción, que tiene que garantizar la salud y la educación, que tiene que cumplir un rol en términos de la memoria, de los derechos humanos, de las políticas de igualdad en relación a las personas con discapacidad, personas del colectivo LGBT, las mujeres, trabajar en la violencia de género. Digo, nosotros estamos ante un gobierno, cuando vos decís Puyaro es Milei, Milei eliminó los programas para atender telefónicamente la violencia de género. Ya no te digo ni siquiera hogares para acoger a mujeres víctimas de violencia. Desfinanció el teléfono que te atendía para ver a dónde te derivaba. Eliminó presupuestos de educación, de salud, obviamente de obra pública en las provincias. Entonces me parece que, por supuesto que es un gobierno que tiene un sentido muy diferente, que tiene que avanzar y profundizar este diálogo con sectores sociales, de la producción y también de gremiales, pero me parece que es una orientación bastante interesante y que es un modelo que nosotros tenemos que poder plantearle al país sin corrupción, con mucha transparencia. Esteban Paulón, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, le preguntamos, fue uno de los entrevistados este año en esta 10ª temporada de La Última Pregunta, y bueno, hablábamos de Milei, de Puyaro y bueno, sobre el rol del Estado Nacional. El diputado comunista Paulón pretende que vos, yo y todos los que están mirando trabajemos para mantener el despilfarro y el tiradero de plata del comunismo, el socialismo y toda esa política nefasta que ha llevado al país a la quiebra. Bueno, eso tiene que terminar, porque una táctica que tiene la izquierda, que hay que reconocer que ha dado resultado, es tergiversar el nombre de las cosas y ponerle títulos angelicales a cosas diabólicas. Porque al robo lo llama justicia social. ¿Por qué? ¿Qué es? O sea, ¿cómo mantenemos al vago que trabaja y financiamos a los políticos y a todos los que no producen nada? Vamos a sacarle a todos los que trabajamos, nos sacan dinero para financiar la vagancia ajena. ¿Y cómo lo llaman robo? No, ¿cómo lo llaman? No puede decir vamos a robar. ¿Cómo lo llaman? Justicia social. Sacarle al que trabaja para mantener al que no trabaja. La impunidad para los delincuentes la llaman derechos humanos. Porque los derechos humanos se han tornado en eso, impunidad para los delincuentes. Viene alguien, te roba, te mata, te pega un tiro, arruina a tu familia y no, porque hay que ver, porque si es menor, porque es menor, si es mayor, porque pobrecito es mayor, si tiene una edad media, es porque, bueno, lo justifican con las circunstancias. Se tiene que terminar. Tenemos que dejar de justificar la delincuencia y dejar de tergiversar el nombre de las cosas y pretender que la sociedad, el 90% de la sociedad que trabaja, tenga que vivir destrozada de impuestos para mantener los privilegios del 10% de la casta política. Bueno, eso se tiene que terminar. Fabricio, hablando de temas nacionales, en 30 segundos, una mirada, una reflexión breve de Adorni, el caso Adorni. Bueno, ahora... el tema es que, ¿qué pasa? Tiene que resolver la justicia. Eso es lo que pasa. Porque no se puede prejuzgar, porque rige el principio de inocencia. Bueno, ahora renunció y la justicia dictaminará a ver qué pasó. Pero no se puede crucificar a alguien, porque también hay que ser justo, ¿no? Porque está bien, el que se equivocó tiene que pagar. Nosotros quedamos en eso. Si hizo algo que es incorrecto, tiene que pagar y pagar sin ninguna piedad. Pero la vara debe ser igual para todos. Porque el mismo juez que está jugando a Adorni es el mismo que tiene la causa de Sirio y Zarrabalde. El juez que estaba preocupado por ver si Adorni había comprado 100 gramos de bondiola o tenía un paquete de manteca en la heladera, es el juez que hace 3 años que nos llama a declarar a Izarralde y a Sirio, que están con las valijas de dólares que se robaron. Bueno, a ver si nos entendemos. Bueno, hay que tener la conciencia limpia para empezar a señalar y a juzgar, porque si no terminamos en esta situación. Bueno, esto es parte del nefasto sistema que tenemos. Pasaron los 30 segundos, gracias Fabricio por eso, y ahora sí, es el momento de Natalia Quirino, es el momento
de Natalia Quirino, que tiene la última pregunta en esta 10ª temporada de La Última Pregunta, precisamente. Vamos. Durante la campaña y también durante el gobierno del presidente Javier Milei, su programa insistió bastante en esta idea de destruir al Estado, de ser el topo que iba a terminar con la maquinaria burocrática. Por eso me gustaría preguntarle al concejal de La Santa si efectivamente para Rafaela La Libertad Avanza como espacio político tiene el mismo proyecto político y, de ser así, cómo planearía tener la destrucción del Estado municipal para lograr mayores avances en esta idea un poco abstracta de libertad. Muchas gracias. Bueno. Nosotros creemos que hay que, por supuesto, trabajamos en línea con la misma línea, con el mismo criterio que el gobierno nacional. Y nosotros creemos que hay que reestructurar absolutamente toda la administración pública, toda, no solamente la municipal. En nuestro caso trabajamos en eso, pero de hecho estamos trabajando articuladamente con todo nuestro equipo provincial para ser eficientes. O sea, tenemos que entender que la política, como se maneja la economía de la municipalidad o la economía de la política, no es distinta a la que manejas en tu caso, a la que maneja cualquier empresa. Porque hemos tenido discusiones en el Consejo donde han venido funcionarios a decirme que en el Estado 2 más 2 no es 4, que total no importa, que los presupuestos no son iguales, que los cálculos no se hacen igual que en el sector privado. Y bueno, por eso tenemos los resultados que tenemos, por eso el sector privado funciona y las cuentas del Estado no dan nunca. Porque total se cree que hay una fuente de financiamiento infinita, que es tu dinero, el mío y el de toda la gente que produce, y terminamos en un desastre. Entonces hay que aplicar la coherencia y la lógica, hay que reducir, hay que terminar con todos los privilegios, y hay que tener una visión de entender que la política es un trabajo administrativo como cualquier otro, que no tiene ningún privilegio y que no hay que pensar en que se puede hacer cualquier cosa. Bueno, hay que aplicar racionalidad, y si aplicamos racionalidad, todo va a funcionar mejor para todos. Gracias, Fabricio. Gracias por la invitación. Bueno, Fabricio de la Santa, concejal de La Libertad Avanza aquí en Rafaela. En otra invitación, otra vez hablaremos de candidatura cuando el 2027 esté más cerca. En un momentito vamos con el último bloque aquí del programa. Ya volvemos. Bien, aquí estamos entonces para el último tramo de la última pregunta de este miércoles, ya comenzando el mes de julio. Sole Saluso, Lucas Aimo, ¿cómo están? Buenas noches, Pedro. Ya compañeros de esta parte del programa. Sí, ya es como sentirte en casa. Totalmente. Che, qué jugosa la entrevista con el concejal Fabricio de la Santa. Sobre todo, bueno, están los grupos de redes trabajando para los recortes, nos dejó muchos, pero yo me quedé con uno que es siempre cuestionamiento respecto a los radares y respecto al radar de la 34 que dicen si está homologado, si no, si te lo pueden cobrar la multa. Está homologado, es un radar que está habilitado. Ese que está saliendo de la ciudad de Rafaela hacia el sur, hacia la localidad de Susana. Exactamente, que bueno, nosotros todos los días lo transitamos. Y siempre es esto que te dicen, no, nos cobran, quieren recaudar, está habilitado. Está habilitado. Así y hay que ir a 60. Exactamente. Bueno, hablando de economía, ¿qué tenemos en la agenda? Y un día particular, 1 de julio, arranca el segundo semestre y como todos sabrán, empieza a haber reporte, empieza a haber indicadores y siempre hay puntos de inflexiones de un semestre a otro. Y bueno, más con la última pequeña volatilidad, subida controlada, diría, del dólar, porque la verdad que el Banco Central con respaldo intervino activamente. Se ve un escenario a corto plazo de estabilidad, pero bueno, ser precavidos y también tener la cartera diversificada y tener la parte de resguardo en dólares, pero no dejar de invertir en pesos cuando ven alguna tasa competitiva que te pueda ayudar a generar un rédito importante, ya que no hay previsibilidad a corto plazo de que haya una suba del dólar descontrolada, sino más una estabilidad y que la variación del dólar siga a la inflación o un poco más. ¿Qué es una tasa competitiva? Claro, eso iba a decir. Bien, una tasa competitiva se mide según las expectativas anuales de inflación, es decir, de acá al próximo año cuánto puedo tener de inflación, cuánto es la tasa y si realmente esa tasa me paga por encima de la inflación va a ser una tasa positiva, si me paga por debajo va a ser una tasa negativa. Y hoy en día estar arriba del 24-25% sería lo ideal, no es fácil conseguir.
o hay muchos instrumentos que largó el gobierno de bonos en dólares o en pesos que permiten tener una renta en dólares conveniente o también en pesos. ¿Un vecino de Rafaela puede tener renta en dólares? ¿Te puede tener un bono del Estado? Totalmente, hoy es cada vez más accesible. Claro, yo escuchaba esto y digo, pero ¿estamos hablando para empresas o para personas? Estamos hablando para todo y hoy por suerte está la tecnología y dentro de Rafaela nosotros trabajamos junto a Maximiliano Tesio en MJ Inversiones y asesoramos a la gente normal, tanto del lado de Avantix cuando viene un inversor, nosotros lo que buscamos es agregar valor con servicio, asesorar, pensando en que la persona va a tener necesidades, expectativas y también un capital y cómo desde Avantix podemos hacer que ese capital rinda más. No solo del rubro inmobiliario, sino también acercando asesoramiento financiero a través de Maximiliano Tesio para que puedan armar su cartera de inversión, que no necesitas arrancar con $100.000, puedes arrancar con 100, 200 mil dólares y ya armar una cartera diversificada para cuidar los ahorros de uno que tanto a veces cuesta conseguir y no solo cuidarlos de lo que es la inflación, sino también generar un rédito económico. Bueno, una cosa que me queda en estas charlas que tenemos, digo, hace rato que venís hablando del dólar, pero no de un dólar que nos generaba tensión como años atrás. Tenemos esa memoria activa de la Argentina que cuando hablas en dólares te genera temor. Hoy estamos hace tiempo hablando de un dólar controlado, un dólar que cuando aumenta no genera esas tensiones en el mercado. ¿Es así o es simplemente una sensación? Yo creo que hay un cambio de cultura. Eso se debe a una macro un poco más ordenada, cuando el Banco Central empieza a acumular reserva, cuando ingresan las divisas de las exportaciones. Ya no es un país solo donde las divisas en la mayor parte ingresa por el sector agropecuario o el campo, sino que se suma el sector del gas, del petróleo, de la minería, que eso hace también que, ¿por qué siempre el segundo semestre puede variar un poco más el dólar? Porque bueno, ingresan más importaciones y no tenés el flujo del campo. ¿Qué pasa actualmente este año? Que siguen entrando divisas de exportaciones porque tenemos otros rubros que las aportan y que también el campo falta que liquide bastante. Y también este dólar un poquito más competitivo, más alto, incentiva también a que las exportaciones sean liquidadas. Bueno, este julio hay un vencimiento de más de 4.000 millones de dólares para pagar el Estado Nacional, pero ya tiene la mayoría de esos fondos, o sea que no hace ruido la economía. Antes cualquier vencimiento generaba antes como que llevabas al día antes para ver cómo lo resolvías, hoy hay mucha más previsibilidad y respaldo de poder afrontar. La usa mucho Lucas, que es respaldo. Sí, sí. Y cuando hay respaldo también por esto que mencionabas, de poder invertir en pesos, de pensar también en pesos en nuestra economía. Sí, y dejar de pensar que el respaldo es el dólar, porque la realidad que si hoy tomamos las decisiones con la cabeza y el contexto de hace 5, 4, 3 años atrás, uno piensa que yendo al dólar ya resolvés tu problema, estás resguardado y hasta incluso generás una ganancia o acumulando mercadería. Y hoy en realidad lo que te genera una rentabilidad sincera, una rentabilidad transparente, es ponerla a trabajar y sacar esos dólares, invertirlos en negocios más genuinos y generar rentabilidad, agregando servicios de valor al cliente para de esa forma poder tener una rentabilidad superior y no solo comprar dólares y dejarlos ahí. Hoy sería una mala decisión porque el dólar también es una moneda y tiene su depreciación al igual que el peso. Entonces, hoy lo que te incentiva más es, si quiero hacer una diferencia, tengo que usar esos dólares, invertirlos en mi negocio, generar un nuevo negocio o por lo menos tenerlo en el mercado financiero y no guardar una caja de seguridad bajo el colchón. Hay muchas consultas, digo, para esto, para asesorarse, porque en la economía, como decimos, hay que saber entenderla y saber para dónde va. Antes hablábamos porque tuvimos consultas de la criptomoneda. Sí. ¿Qué pasa? ¿Existe o no existe más? Porque no la escuchamos tanto y en su momento era un boom. Bien, exactamente está relacionado un poco. Cuando uno menos noticias tiene de las cripto, es un indicio que uno tiene que comprar. Cuando más noticias hay es cuando llega el halving. Las criptomonedas se manejan por un ciclo que va en correlación a la minería de Bitcoin, que lo que hace es que hay ciclos o años, periodos de años, donde es un ciclo más bajista, donde solemos ver más una tendencia más a la baja, y luego tenemos ciclos alcistas. Cuando está el ciclo bajista, todos nos olvidamos de la cripto y pensamos en otros activos en vez de comprar y acumular a buen precio, y cuando todos hablan ya es tarde y el precio está arriba. Yo creo que bueno, es para un perfil de inversionista, te diría, no tradicional, un poco con un nivel de riesgo más alto, ya que es una moneda descentralizada y también con mucha más volatilidad. Sin respaldo del Banco Central. Sin un respaldo, te diría, político, de un ente político, pero bueno, sí un respaldo algorítmico, digamos, por eso está descentralizada. Entonces lo que hace esto es que tenga más volatilidad
y también la confianza la termina generando las personas. Pero bueno, es para un nivel de inversionista que ya quiere asumir un poco más de riesgos y es para poder comprar, pero con una proporción de la cartera menor, no tener todo acumulado en eso. ¿Y cuántas cripto hay? Y hay un montón, están claro, las altcoin y, o sea, están la stablecoin, o sea, tenés las altcoin y las más tradicionales que es Ethereum, lo que es Ethereum, Bitcoin. ¿Y cómo se compran? ¿En el home banking no? Mira, hay plataformas como Binance, es una de las más conocidas, pero sí, hay un montón de plataformas que hoy te permiten comprar, incluso en países ya desde plataformas bancarizadas también puedes comprar tus criptomonedas. Pero bueno, volviendo un poco más, bajando a tierra al inversor más del día a día, busca sus dólares que le rindan, entonces generar algún rédito manteniendo su cartera dolarizada, o en su momento el primer semestre fue un año para hacer, la verdad, un poco más de rentabilidad en peso y después pasarse a dólares. Hoy al corto plazo se ve cierta estabilidad, un dólar que va a seguir corrigiendo con respecto a la inflación, una inflación que va un poco más a la baja y el dólar puede estar un poquito por arriba de la inflación según lo que economistas y expertos están anticipando o analizando. Bueno, para la próxima podemos profundizar por qué ahora no se habla también tanto de plazos fijos, porque antes era como el lugar de resguardo y sobre todo más tangible para gente común, digamos, gente que no es grande, claro, y no tantos inversionistas, exacto. Sí, obviamente, el tema del plazo fijo, lo importante es que, como digo, la tasa sea positiva, que la proyección de acá a 12 meses, un año de inflación y la que te paga el plazo fijo, obviamente renovándolo mensualmente para que sea interés compuesto y levantarla de tasa, pasar una tasa efectiva anual, entonces ganarle un poco más renovando mensualmente, poder superar la inflación. La baja de la tasa tiene también relación a reactivar la economía, incrementar el consumo también y que las empresas tengan un respaldo para poder invertir, endeudarse a una mejor tasa e invertir. Si la tasa del plazo fijo está alta, las tasas que le prestan los bancos va a estar más alta aún porque tienen que ganar. Bueno, hay muchas quejas en eso, porque la tasa hoy anual del plazo fijo está entre el 21 y el 23% digamos, en los bancos argentinos aproximadamente. 19% o 18% y pico está en la billetera más conocida, en la billetera virtual, en donde uno deja el dinero ahí y va generando algún pequeño interés. Pero lo que uno paga de intereses cuando está endeudado uno es mucho más elevado. Eso, bueno, tiene un porqué, que es el nivel de morosidad, que es un pasivo contingente para los bancos y es un costo extra que se agrega en su contabilidad, entonces es como preverlo. Por eso lo que busca también el gobierno a través de Banco Nación es buscar incentivar a que los bancos bajen la tasa, refinancien esa morosidad para que después baje genuinamente y haya más posibilidad de créditos competitivos y con no yendo a puntos tan arriba de una tasa pasiva de lo que te paga un plazo fijo. Entonces, con esta refinanciación de la morosidad, lo que buscan también es que esa tasa activa que uno paga por sacar un crédito sea más competitiva y te permita como empresa o como individuo acceder a un auto, acceder a una casa o acceder a una inversión en una empresa para seguir siendo más productivo, que es lo que hoy te demanda la situación y el contexto. Sigue siendo desafiante para muchos comercios y muchas empresas, por más que haya un poco más de estabilidad, pero bueno, uno tiene que trabajar puertas adentro para optimizar los costos, mejorar los procesos, agregar más valor, fidelizar más a los clientes, volverse más competitivo y ganar más clientes y más mercado. Sí, sí, y resignarse por ahí a menos rentabilidad. Menos rentabilidad, más rotación, eso es un punto clave, que capaz estamos mal acostumbrados a márgenes muy elevados. Hoy al estar todo un poco más transparentado, lo que hace es que uno trate de rotar más la mercadería y no te sirve tenerla guardada en el stock. Clarísimo, muchas gracias. Bien. Bueno, gracias a los dos también, Sole, Saluso, Lucas Aimo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por estar aquí acompañándonos en una nueva edición de La Última Pregunta. Tengamos buena semana y ojalá que el Mundial marche como queremos los argentinos. Hasta la semana que viene.